Ok, hermano, vamos a buscar la primera carta de Corintios, el capítulo 7. Primera de Corintios, vamos a entrar en un nuevo capítulo. Después de las advertencias contra la laxitud moral que presentó Pablo en el capítulo 6, ahora él atiende a preguntas que le habían formulado acerca de las relaciones matrimoniales. Así que él va a dedicar el próximo capítulo completo al asunto del matrimonio. O sea, a través de estos estudios vamos a dar recomendaciones a la pareja, vamos a tratar el tema del divorcio, que es un tema bastante cortante, difícil de tratar como cristianos. De todo eso lo vamos a estudiar en el transcurso del estudio. Aquí él comienza tratando el celibato. Como dice el primer versículo, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Él está respondiendo a preguntas que les habían hecho. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esta primera frase hay que aclararla porque nosotros sabemos, y estamos predicando precisamente, que el matrimonio fue instituido por Dios y que Dios tiene lindos propósitos para con el matrimonio. No sé si recuerdan algunos de ellos, pero reflejar la imagen de Dios, la procreación, también modelar la relación entre Cristo y la iglesia ante el mundo, también la administración de la creación como mayordomos. O sea que Dios instituyó a la pareja, como dice, creó a Adán y a Eva, varón y hembra los creó y los hizo una sola carne. Es una institución divina que Dios la usa grandemente porque su iglesia está compuesta de muchas familias y casi siempre cuando las familias se afectan se refleja en la iglesia. Así que el matrimonio es sumamente importante. ¿Por qué entonces Pablo dice aquí, bueno le sería al hombre no tocar mujer? O sea, está promoviendo el celibato. Él lo recomienda sin dejar de aprobar el matrimonio. Después vamos a ver si era su situación o no, que Pablo si era soltero. Pero más bien lo que él está diciendo, la persona soltera tiene mayor oportunidad de dedicarse al servicio al Señor, como él lo estaba haciendo. Tiene oportunidad de dedicarse al servicio al Señor y no tiene que estar preocupada por los asuntos de la familia y del matrimonio. Esa es la única razón que yo veo por lo cual él dice esta frase. Ahora, esto nos lleva a un estudio interesante sobre la Iglesia Católica. Nosotros sabemos que es una de las iglesias que practica el celibato para sus ministros. A pesar de lo que dice, mire lo que dice Primera de Timoteo 4. Y estos temas son importantes porque quizás alguna vez usted se encuentre con un amigo, un familiar que practique el catolicismo y puede tocarse el tema del celibato y usted puede por lo menos tener información de lo que usted cree y de lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 de Timoteo 4 del 1 al 5, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea que Pablo estaba consciente de que va a venir el momento que van a prohibir casarse, pero por razones completamente incorrectas, impropias.
esto que él está presentando aquí, que puede servir de base para apoyar un celibato mandatorio, en ningún momento es una ordenanza o un mandamiento, es una recomendación, que es muy diferente, es una recomendación. Pero yo les quiero presentar más o menos en breves detalles un proceso progresivo en la historia que llevó al celibato de los sacerdotes católicos. O sea, cómo empezó la cuestión y cómo fue que llegó a donde llegó. Durante el primer siglo, los apóstoles, la mayoría eran hombres casados, y muy en especial Pedro, porque recuerden que Jesús sanó la suegra de Pedro, y si Pedro tenía suegra es porque casado era. Pero la mayoría de ellos eran casados, lo dice 1 Corintios 9:5, o sea que eso es un versículo que usted puede tener para apoyarse de que los mismos apóstoles eran hombres, la mayoría, casados. 1 Corintios 9:5. Pero no nos queremos detener ahí, era para que lo escriba nada más, porque queremos seguir en la historia. ¿Qué pasó durante el siglo II y el siglo III? Ustedes saben que estaba la influencia del gnosticismo. Y ellos decían que una persona no podía estar casada y ser perfecta. Eso es lo que decían los gnósticos. No, para que una persona sea perfecta no puede estar casada. O sea, ya empezó ya la influencia a obrar en la mente de las personas. Mas, sin embargo, durante el segundo y el tercer siglo, la mayoría de los sacerdotes eran casados. Siglo IV. En el concilio de Elvira, en el año 306 después de Cristo, este concilio fue en España, según el decreto 43. Usted se va a asombrar de muchas de las cosas que decretaron estos concilios. Se dijo allí, se estableció que todo sacerdote que duerma con su esposa la noche antes de dar misa iba a ser despedido. Noten cómo comienza ya, ¿entiende? Hasta ahora todos eran casados, pero ahora el día antes de dar misa no podían dormir con las esposas. En el 325 decretan que una vez ordenados, los sacerdotes no se podían casar. Todavía tenían casados, pero si se ordenaba siendo soltero, se tenían que quedar solteros. En el concilio de la Odisea, también en el mismo año 325, las mujeres no podían ser ordenadas. Amén. En el año 385, Ciricio abandonó a su esposa para convertirse en papa. Y se decreta que los sacerdotes ya no podían dormir con sus esposas. Así que ya no era ni la noche antes de la misa, ya ahora sí no podían dormir con ellas. Siglo VI, el concilio de Tours, II, estableció que todo clérigo que sea hallado en la cama con su esposa iba a ser excomulgado por 1 año y reducido al estado laico. Para el año 580, el Papa Pelagio II, su política era que no se iba a meter con los sacerdotes casados mientras no pasaran la propiedad de la iglesia a sus esposas o hijos. Entonces, más bien ya ahí se está mostrando que había detrás de todo esto un interés materialista, porque por algo la Iglesia Católica ha llegado a tener la riqueza que tiene. Precisamente ese era un problema con los sacerdotes, que cuando los sacerdotes morían teniendo familia, sus herencias se la dejaban a la familia. Pero cuando eran solteros, no estaban casados, no tenían hijos, entonces todo pasaba a ser propiedad de la iglesia. Y eso era lo que convenía. Entonces, Papa Pelagio II, él dice, yo no me voy a meter si se casan. No me voy a meter con los casados mientras que le dejen la herencia a la iglesia. Sus herencias personales. No, las propiedades personales que tenían.
las propiedades y todos los bienes que tenían. Era para que se lo dejaran a la Iglesia Católica. En el año 590, el Papa Gregorio dijo que todo deseo sexual es diabólico. En el siglo IX, en el concilio de Aix-la-Chapelle, ¿lo dije bien? Se admite que en los conventos y monasterios se habían realizado abortos para encubrir las actividades de clérigos. O sea que lo que estamos viendo nosotros, que tristemente a veces nosotros los cristianos tenemos que quedarnos con la boca callada porque hay muchos ministros también que cometen atrocidades, pero bueno, estamos frente a un escándalo donde cada vez se está viendo la promiscuidad sexual en el sacerdocio católico. Pero para el año 11, en el siglo 11, en el año 1074, el Papa Gregorio VII dijo que toda persona que desea ser ordenada debe hacer primero un voto de celibato. En el 95, el Papa Urbano II hace que se vendan todas las esposas como esclavas y que los hijos fueran abandonados para ese año. En el siglo XII, en el concilio de Letrán, el primer concilio que hubo, año 1123, el Papa Calixto II decreta que los matrimonios clericales no eran válidos. Y en el concilio de Letrán II, en el año 1139, se establece el celibato ya como norma. Así que ese fue el año 1139 que oficialmente se establece el celibato como la norma. En el 16, en el concilio de Trento, establece que el celibato y la virginidad son superiores al matrimonio. Y no sé si ustedes saben que las monjas, ellas prácticamente hacen un pacto consigo mismas, es como de negarse a sí mismo, porque ellas se creen ser las esposas de Cristo, casadas con Cristo. Y entonces renuncian a vanidades, a posesiones, a apariencia y a relaciones sexuales. Ellas renuncian completamente a todo eso porque ellas dicen que son esposas de Cristo y eso es lo mejor que les puede pasar a ellas, casarse con Cristo. O sea que miren a cómo se ha llegado a malinterpretar lo que es el don del celibato, porque nosotros creemos que es un don del Espíritu. Y nosotros hemos dado estudio acerca de los dones espirituales, que sabemos que el Espíritu Santo los reparte y lo da a quien Él quiere, y cuando lo da, capacita a la persona para ello. O sea, eso de no tener ningún apetito o deseo sexual es un don de Dios. No es para burlarse, es genuino. Es algo que Dios le ha dado a ciertas personas para que puedan dedicarse a algo específico para Él. Es genuino. Pero la persona que verdaderamente lo tiene de Dios, lo puede llevar a cabo. La equivocación está cuando se impone o se ordena de la manera tal que lo ha hecho la Iglesia Católica, que al ser personas que no tienen el don de Dios, miren los desastres y las tragedias que suceden con esto. ¿Por qué él dice, vamos a continuar con el versículo, dice que en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, tener el don de celibato. Pero siendo consciente, realista, no todo el mundo tiene ese don. Como no todo el mundo tiene ese don, a causa, dice, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Como la persona que no tiene el don de celibato no puede controlar esos deseos naturales, entonces debía tener su propia pareja. O sea, este es el orden divino que fue establecido desde la creación cuando Dios creó a Adán y a Eva. Por eso yo me alegro en días pasados nuestro hermano Jorge nos preguntó acerca de la poligamia
y más o menos les respondí un poquito, pero hoy vamos a abundar un poquito más acerca de esto, porque Pablo está diciendo, la recomendación es, no tienes don de celibato para evitar las fornicaciones, cada uno tenga su propia pareja. ¿Okay? Dios en ningún momento es el autor de la poligamia. No podemos negar que se puede apreciar y ver en la Biblia, en muchas de sus páginas, pero Dios no es el autor. Una cosa es ser el autor y otra cosa es que la cultura social la haya adoptado, pero no quiere decir que tenga la aprobación de Dios. La Biblia menciona casos de poligamia y no significa ser aprobada por él. La poligamia es un tipo de matrimonio en que se permite a un varón estar casado con varias esposas al mismo tiempo. ¿Okay? Pero ¿y qué si es al revés? ¿Qué si es una esposa casada con varios esposos? Bueno, pues eso existe también, se le llama poliandría. Poliandría. En muchos casos de que una mujer es la esposa de varios hermanos. Sí, la poliandría. ¿Okay? Se ven casos especialmente de hermanos que tienen una misma esposa. Bueno, hoy día las sociedades poligámicas son bastante reducidas. De las 1170 sociedades estudiadas por Murdoch en su atlas etnográfico, la poligamia aparece en 850 sociedades. Ejemplo, voy a poner solamente 4 ejemplos de sociedades que practican la poligamia. Uno de ellos es el islamismo. En el Islam se practica la poligamia, pero en ellos el derecho establece que el matrimonio polígamo solo puede existir a condición de la aceptación de las coesposas. Quiere decir, si las coesposas están de acuerdo, perfectamente legal, pero tienen ellas que estar de acuerdo. Eso pasa en el Islam. En el mormonismo, durante su fundador José Smith, esta práctica estaba prohibida. Fue adoptada o introducida por Brian Young en Utah en el 1852. Fue cuando fue introducida la poligamia en el mormonismo. Pero nosotros sabemos que aquí en Estados Unidos la poligamia es ilegal, no es legal. Entonces, lo que ellos practican es el poliamor. El poliamor es relaciones íntimas con pleno conocimiento y consentimiento de todos los involucrados. De esa manera, no están quebrantando la ley porque simplemente se han puesto de acuerdo para practicar el poliamor. No pueden ser en ningún momento perseguidos por la ley, pero nosotros sabemos que cualquier relación matrimonial que no esté legalizada por un Estado es adulterio. Adulterio por cohabitación. Y está legalmente sancionado por Dios. Porque Dios dice, no adulterarás. En este caso, muchas parejas dicen, no, porque nosotros llevamos 20, 30 años en una relación, nunca nos hemos casado y es como si fuéramos esposo y esposa. Sigue siendo adulterio. ¿Qué te impide que te cases? ¿Por qué no te casas? Cásate, legaliza tu relación y te vas a poner a bien con Dios. ¿Okay? Ellos practican el poliamor de esta manera. Es una poligamia, pero sin ser prácticamente perseguida por la ley. El judaísmo ha radicado esta práctica en su totalidad. En 1948 fue totalmente prohibida. En ese tiempo aún todavía existían casos polígamos. El hinduismo no prohíbe la poligamia, pero tampoco la fomenta. Estoy mencionando sociedades, las sociedades así más grandes que hay en el mundo, porque ya mencionamos anteriormente que hay como 850 sociedades en el mundo que practican la poligamia. Yo solamente estoy mencionando las más grandes. A pesar de que el hinduismo ni la prohíbe, pero no la fomenta, en la India sí está prohibida la poligamia bajo la ley. Sin embargo,
le decíamos anteriormente que todo aquel que ha cometido esta práctica siempre ha cosechado graves consecuencias. ¿Usted sabe quién fue el primer polígamo que se conoce en la historia? Fue Lamec. Se encuentra en Génesis 4:23. Fue el primer polígamo, Lamec. Y de ahí en adelante, ustedes saben que comenzaron a surgir casos como por ejemplo lo que le pasó a Abraham. Que Abraham tomó a Agar por mujer, nacieron Ismael e Isaac, y como resultado hoy día tenemos el conflicto bélico entre árabes y judíos. Sin embargo, me llama la atención de que Isaac no fue polígamo. Isaac, el hijo de Abraham, a pesar de que su padre practicó la poligamia, él se mantuvo con una sola esposa, según Génesis 24:67. Pero sus dos hijos, Jacob y Esaú, sí cayeron en poligamia. Esaú fue peor porque lo que hizo fue tomar hijas de los extranjeros, que le fue de mucho desagrado a sus padres y de mucho llanto para ellos, causa de tristeza. Pero sabe la situación de Jacob, que inmediatamente Raquel y Lea comenzaron una discordia y una pelea entre ellas que fue tremendo. Resultó en las 12 tribus de Israel, pero no dejó de ser controversial este problema. Tenemos también, se recuerdan el caso de Ana, como lloraba porque ella era estéril y la otra mujer se burlaba de ella. O sea, todos los casos de poligamia han tenido sus consecuencias. Pero yo pienso que el que le puso la tapa al pomo fue Salomón. Salomón tuvo un harén de más de 1000 mujeres, porque eran princesas que le entregaban como prendas políticas. Y llegó a tener un harén de más de 1000 mujeres. Y lo que pasó fue que se dejó persuadir de ellas y cayó en idolatría. Y esa historia la puede leer en Primera de Reyes 11, del 1 al 8, el caso de Salomón. Pero según el versículo 3, ven que aquí, a pesar de que al principio él dijo, bueno sería al hombre no tocar mujer, él en ningún momento está menospreciando, ni diciendo, ni hablando en mal en contra del matrimonio, porque él dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Okay? En Efesios 5, 22 al 23, Pablo presenta el matrimonio como una unión espiritual. Y sabemos que ya hablamos de que Dios instituyó el estado sagrado del matrimonio para continuar la sagrada institución de la familia, para que los hijos que son herencia del Señor sean criados en rectitud, porque el matrimonio contribuye para el bienestar de la sociedad, etc. Y transmiten el buen orden familiar. Ahora, Pablo exhorta a los corintios que cada cual en el vínculo de la pareja debe cumplir el deber conyugal. Y aquí se está refiriendo es a la relación íntima. ¿Okay? Quiere decir que si uno de la pareja desea, el otro debe de satisfacerle. Reconociendo que en las relaciones íntimas debe de haber una interdependencia. O sea, no se pueden perseguir sentimientos, deseos o emociones egoístas, sino que debe haber una interdependencia en medio de esa relación. Por eso dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No tenemos menores de edad en nuestra audiencia, no podemos hablar abiertamente de lo que se está presentando aquí Pablo, voy a tratar de ser muy selectivo en mis palabras, pero repito, según la recomendación aquí de Pablo, la relación íntima debe llevarse a cabo no de manera egocéntrica, quiere decir cada uno buscando su propia satisfacción, sino cada cual debe de procurar la satisfacción de la otra persona, porque es así como perfectamente ambos quedan satisfechos. ¿Entienden lo que estamos tratando de decir?
Quiere decir, según el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, él al final de este versículo expresa la razón específica por la cual un matrimonio no debe de negarse el uno al otro, y es para no provocar que Satanás tiente. Que para evitar eso es que él recomienda esto. Dice, no negarse solamente en caso que quieran ocupar un tiempo a la oración, y esto debe de ser de mutuo consentimiento, porque usted se imagina la esposa que todas las noches esté orando. Entonces no puede ser así. O sea, aquí se está hablando cuando dice oración, es porque algo grande ha ocurrido. ¿Okay? Nosotros todos los días tenemos que orar sin cesar. ¿Okay? Quiere decir que ahora no podemos tomar la oración como excusa para algo grande. Cuando algo grande ocurre, hermano, mira, no solamente se pierde el apetito de este que estamos hablando, otros apetitos se pierden. Usted no tiene deseo de comer, usted no tiene deseo de nada, porque la tragedia del problema es tan grande, tiene tanto peso, que usted pierde muchos apetitos. Y es obvio que si se está pasando por una situación así, una de las personas respete al otro que está pasando por la tragedia y se esperen. Y se espere a que pase ese proceso para, como dice, volver de nuevo a su patrón o su norma, al patrón que cada cual quiera seguir. El caso es que para no negarse, o sea, van a haber tiempos donde se van a presentar situaciones donde va a meritar intensificar la oración. Pero esto debe de ser de mutuo consentimiento para que no haya problemas, ni tampoco Satanás se le dé lugar a que tiente. El versículo 6 es interesante, ya con esto yo quiero terminar, lo que lo quiero aclarar. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Todo lo que ha venido diciendo Pablo aquí es un consejo, una recomendación, no es un mandamiento. No podemos decir, no, porque mira lo que dice 1 Corintios 7, tú no te puedes negar. Okay, o tú no puedes hacer esto, tú estás obligado a hacer esto, estás obligado a hacer lo otro. En ningún momento Pablo está diciendo que esto es una obligación. Es una recomendación para que la pareja sepa de que ambos tienen necesidades y que esas necesidades deben de ser suplidas para no provocar caer en tentación. Cuando yo les decía que en la relación íntima tiene que haber una interdependencia, hombre y mujer tienen que saber que el fuerte del hombre es lo carnal, el fuerte de la mujer es lo emocional. Y muchas veces los hombres se olvidan de la parte emocional de las mujeres y no alimentan o no contribuyen a que ella se sienta feliz emocionalmente y después quieren que le satisfaga en la forma carnal. Y eso es injusto por completo, porque entonces la persona no va a complacer, la persona se siente prácticamente obstinada y obligada a hacer algo que no está deseando. ¿Por qué? Porque no ha contribuido anteriormente a su estado emocional o anímico. Y eso es una falta del hombre, que no está respetando ni cuidando de su esposa. Por otro lado, la mujer tiene que cerciorarse y saber que su esposo tiene necesidades físicas que operan muy diferente a su sistema, y tiene que estar también, como ama a su esposo, estar alerta de que debe de suplir sus necesidades carnales, de lo contrario va a tentar al enemigo. Pero todo esto, hermano, es una recomendación de Pablo. En ningún momento tenemos que tomarlo como un mandamiento, una obligación, porque una de las cosas que hablábamos en nuestros mensajes acerca del matrimonio es que lo primero que yo tengo que cerciorarme en mi relación matrimonial es que mi cónyuge sea feliz. Si mi cónyuge es feliz, yo estoy seguro que no va a haber ningún tipo de problema cuando se presenten las relaciones íntimas. Por eso que debe de ser lo primero.
que yo tengo que procurar en mi matrimonio, cerciorarme que mi cónyuge es feliz. Y usted va a ver lo diferente que va a ser la intimidad. La semana que viene vamos a seguir viendo por qué Pablo se pone como ejemplo y vamos a ver si Pablo era casado, era soltero, era viudo, todas esas cosas las vamos a ver la semana que viene. Perdón, la semana que viene vamos a tener una actividad especial, la cual estamos invitando a todos porque vamos a tener la graduación de nuestros estudiantes y vamos a tener un culto especial el día martes dedicado a ellos. Así que saben que, pero para el otro miércoles continuamos entonces retomando el tema del matrimonio y el celibato. Señor les bendiga.